Lo que hacemos en Celsia es simple. Usamos la tecnología para crear formas más inteligentes de energía. Nosotros la ponemos a tu alcance y tú la vives día a día. Celsia, la energía que quieres. El crecimiento acelerado de las ciudades plantea retos en términos de vivienda, movilidad, desechos urbanos, seguridad alimentaria, salud y educación, y hará de la urbanización una de las tendencias más transformadoras del siglo XXI. Damos inicio a las conferencias principales con la intervención de Elis Juan, asesor externo del programa Ciudades Emergentes y Competitivas del Banco Interamericano de Desarrollo, sobre retos y oportunidades del cambio climático en las ciudades de América Latina, el caso de Cartagena. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias por la gentil invitación. Un placer estar aquí siempre de nuevo en Colombia, donde he venido trabajando mucho en los últimos 10 años. Hoy les voy a hablar un poco a título personal. No estoy representando al banco. Yo me retiré del banco y me acogí al plan de pensiones a comienzos de año y ahora trabajo como asesor externo de instituciones de desarrollo, entre ellas el Banco Interamericano y el Banco Mundial desde Washington. Y les voy a hablar un poco en función a la experiencia que he tenido los últimos 5 años como director del programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Ese es un programa de asistencia técnica y financiera a las ciudades, un programa que está estructurado alrededor de 3 grandes ejes: sostenibilidad ambiental y climática, un poco el motivo de este congreso, sostenibilidad urbana y sostenibilidad fiscal y gobernanza. Y hay un eje transversal que los cruza a los 3, que es todo el tema de competitividad, porque en esta profesión estamos convencidos que al final del camino de nada sirve todos estos temas de sostenibilidad, cambio climático, todas estas cosas bonitas, si no podemos tener una ciudad que es competitiva y que puede generar empleos dignos a la población, sobre todo a las generaciones futuras que vienen detrás de nosotros. Les voy a hablar unos 8 o 9 minutos un poco sobre el proceso de urbanización en Latinoamérica, que yo creo que es un tema que es interesante de comentar y la implicancia que esto tiene en el objetivo del Congreso. Y luego el resto del tiempo les voy a contar un cuento de una ciudad que es para muchos de ustedes muy cercana, la ciudad de Cartagena, y un cuento de cómo la ventana de oportunidad que tienen se les está cerrando, y si no hacen algo rápido, es una pena porque van a perder una gran oportunidad. Lo que vamos a ver sobre Cartagena se basa en casi 3 años de análisis, de estudios, donde han participado empresas como IDOM, una empresa española muy conocida en este campo, la Universidad de Cantabria, la Universidad Menéndez Pelayo, la Institución Francesa de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, FINDETER, etc. En Colombia, por cierto, este programa de ciudades es el más robusto de toda la región, y acá el banco tiene una sociedad estratégica con FINDETER que ha sido un gran aliado en todos estos temas. La urbanización es una de las grandes preocupaciones a nivel global. O sea, hay más o menos al mismo nivel del cambio climático. O sea, en todos los foros internacionales la gran discusión es cómo hacemos. Estamos hoy día en 54% de tasa de urbanización, y si la tendencia sigue como va, esto va a llegar a 80-85%, una implicancia feroz sobre todos los temas de los modelos de gobernanza, una implicancia muy importante sobre cómo nos organizamos, cómo prestamos los servicios públicos, inclusive en el este asiático, una implicancia muy importante en que hay que hacer nuevas ciudades. Una cosa increíble. Latinoamérica hoy día, 2017, está ya en 83% de tasa de urbanización. Hay países como Argentina, como Colombia, como México, que superan esa cifra. Lo más importante de esto es que hace 6 décadas atrás, nuestra tasa de urbanización era 46%. Nosotros, de los 50 al 2000,
pasamos de 47% a casi 76% de urbanización. Eso, del punto de vista matemático, es simple de explicar. Del punto de vista de realidades, eso implica que ha sido una tasa de urbanización demasiado rápida, que ha sobreseído todas las capacidades, un poquito de agua si se puede, que ha sobreseído todas las capacidades de nuestros modelos de planificación urbana y nuestra propia capacidad de poder ajustarnos, no solo a nivel de ciudades, sino inclusive a nivel de Estado. Los problemas de los cuales el mundo está preocupado, ya nosotros los hemos vivido, porque además nos ha sobreseído la propia planificación que teníamos, la disponibilidad de recursos, y realmente esas tasas de crecimiento tan altas de urbanización no hemos podido manejarlo bien, con infinidad de consecuencias que hoy lamentablemente no tengo el tiempo de comentarles, ¿no? Pero ahí estamos nosotros y ahí están Asia, China, India, África, etcétera, con esta gran preocupación. Parte del tema ha sido no solamente el crecimiento de la población que se fue mudando de la zona rural a la zona urbana. Parte del tema ha sido que la huella urbana, la cantidad de espacio, muchas gracias, que utilizamos para vivir, se ha exponenciado de forma geométrica. Entonces, los coeficientes de crecimiento anual, interanual, de la huella urbana de nuestras ciudades, cuando tomamos un muestreo de las ciudades del programa, que son 75, tenemos que han crecido en factores de 5% anual al 10% anual. Cuando su huella urbana crece al 7% anual en materia geométrica, usted está duplicando la ciudad cada 7 o 8 años. No hay modelo de planificación que pueda con eso. Eso ha sobreseído cualquier posibilidad y cualquier capacidad que teníamos, con varias implicaciones. Una, cuando una ciudad crece de esa manera, en esas 5 décadas que les mencioné, estas ciudades aumentaron su población en múltiplos de 5 a 6 veces, no 5 a 6%, o sea, 500, 600%. Bueno, su huella urbana aumentó en múltiplos de 10 a 12. Entonces, esto tiene una implicancia sobre los costos de prestar los servicios públicos, ¿no? O sea, es muchísimo más grande. Una implicancia sobre los sistemas de transporte y movilidad, donde lamentablemente en nuestra región, con contadas excepciones, Curitiba o Medellín, son realmente muy ineficientes y muy costosos. Esto tiene una implicancia además sobre el cómo las personas, los seres que van llegando de las zonas rurales, se van sintiendo además cada vez más excluidos, porque obviamente trasladarse al centro y poder buscar un trabajo formal o digno les es muy complicado. Por cierto, no somos sociólogos en el programa, pero todas las encuestas que hemos levantado, las personas que están en las zonas rurales no se quieren quedar allí. Las generaciones jóvenes prefieren pasar trabajo en las zonas urbanas, pero no quedarse allí. Y obviamente todos estos instrumentos de comunicación han hecho esto mucho más fuerte. El otro gran tema que va, además de la mano de la urbanización, es el tema de cambio climático. Y bueno, no somos tampoco científicos en el programa, pero sí sabemos leer estadísticas. Todas las estadísticas de los eventos de desastres naturales, que en el caso de Latinoamérica y el Caribe, lo que más nos preocupan son 3. El aumento en el nivel del mar, la pluviosidad o inundaciones y los huracanes, los 3 además íntimamente vinculados, y los 3 además íntimamente vinculados con la desinversión tan feroz que ha habido en todo lo que es el tema de infraestructura y gestión medioambiental. Esto es Haití. Además, la organización se alinea con el tema de cambio climático, se solapa, porque la gente que vino a las zonas rurales no tenía ni capital financiero ni capital humano, y solamente podían asentarse en aquellas zonas muy baratas o, en la mayor parte de los casos, de cero costo, porque eran invadidas. Bueno, esas son las zonas obviamente más vulnerables. Entonces, cuando pasan estos eventos, ¿quiénes se perjudican más? Los de abajo, lo cual exacerba todo el tema de inequidad urbana y el tema de inclusión. No les voy a ver. Este es el caso de la ciudad de La Paz en Baja California, una ciudad bellísima, la centinela de la biosfera marina más importante del mundo, el Mar de Cortés, clima desértico, 250.000 de personas, lindísima calidad de vida,
pero tienen poca agua. Y cuando el agua llega, les llega a cántaros. Y los señores, como han tenido un desarrollo de huella urbana no planificado, han prácticamente pavimentado el acuífero. Entonces, cuando el agua cae, no se va a ningún lado. Entonces, bueno, eso se predijo en los modelos de vulnerabilidad de La Paz, y efectivamente en el 2014 hubo el huracán Odil y se perdieron todas esas infraestructuras que allí se mencionan. Nosotros en nuestra región tenemos que las 2/3 partes de las ciudades nuestras están cercanas a cuerpos de agua. Entonces, claro, cuando se combinan estos fenómenos, de que aumente el nivel del mar, pero además llegó un huracán y en vez de caer lo que caía, cayó 5 veces lo que caía de agua, y además se combina con que nunca tuvimos drenajes pluviales o que los que teníamos no los habíamos mantenido, pues hombre, esto se exacerba de una manera horrible, ¿no? Y entonces este es uno de los temas importantes porque tenemos casi 2/3 partes de la población que está vulnerable a todos estos eventos, ¿no? La Plata, Argentina, que por cierto Argentina es una ciudad que un país que en términos relativos tiene una mejor gestión ambiental que muchos otros que conozco. En el año 2013, en abril 2013, les cayó en 4 horas 400 milímetros. Los drenajes pluviales no los tenían todos desarrollados y además algunos estaban tapados. Entonces, bueno, las consecuencias fueron las que ven allí en esa lámina. Esa es un poco la organización, podríamos hablar mucho más de ello, pero es para ver un poco un marco. Cartagena y el cuento de Cartagena. Cartagena es una ciudad preciosa. O sea, yo creo que Cartagena es una de las pocas ciudades que ha sido dotada por la naturaleza de unos activos ambientales importantísimos, ¿no? Que son sus cuerpos de agua. Lamentablemente muy desaprovechados en este momento. Cartagena, además, es la capital turística de Colombia. Yo me atrevería a decir que hoy día aún es la capital turística del sur del Caribe. Y es además una ciudad que ya comienza inclusive a tener visos de ciudad global. Conocida, viene gente de todas partes del mundo, intercambia, etc. Es una ciudad además que es el centro logístico del sur del Caribe. Tiene posiblemente, desde el punto de vista empresarial, de lo mejor que yo he visto en Colombia, o sea, tiene todo lo que es la industria petroquímica ya asentada, transformación, manufactura, y tiene una sociedad portuaria que es una empresa privada, pero de primer nivel, o sea, que no tiene nada que envidiarle a ninguna de las empresas portuarias privadas del resto del mundo. Sin embargo, tiene una gobernanza un poco complicada. Hemos tenido 7 alcaldes en 8 años. Es una ciudad además de mucha inequidad. Es una ciudad que ha crecido muchísimo. Cartagena hoy día tiene 600 kilómetros cuadrados. Cuando don Pedro Valdivia la inauguró allá en el 1580 y pico, o 38. Heredia, Valdivia fue otro. Eso era 1 kilómetro cuadrado. Hoy día son 600. Y además, lamentablemente, eso no era planificable, ha recibido el influx de muchos desplazados, ¿no? Por el conflicto, nosotros estimamos alrededor de 120.000, que para una ciudad que tenía 800.000 hasta hace poco, pues es un porcentaje muy, muy importante, ¿no? Entonces, tiene unas cosas buenísimas, pero tienes estas otras cosas con las cuales tienes que lidiar. Y además, digo lo de inequidad porque sigue siendo una ciudad muy atractiva para la clase media alta y la clase alta colombiana. Ahí se siguen haciendo desarrollos inmobiliarios espectaculares, todos con todas sus cosas obviamente bien hechas, pero hay mucha gente pobre, ¿no? Entonces un poco también de eso se trata. Es una ciudad que está dotada de todos estos cuerpos de agua porque está en el delta del Magdalena, ¿no? Entonces, además de la bahía en sí, tienen una serie de caños, de lagunas internas, etcétera. Una cosa que bien mantenida realmente podría ser una cosa preciosa y además una cosa muy importante desde el punto de vista medioambiental y del punto de vista de protección, que es que tiene posiblemente una de las zonas de manglares más importantes de toda Colombia. Y los manglares todos sabemos todas las cosas positivas y buenas que tienen. Entonces, ¿se recuerdan de la cifra de 600 kilómetros cuadrados? Recuérdense de esa cifra, porque después les voy a hablar en esos 600 kilómetros cuadrados cuánto espacio verde hay. Este es el mapa de los cuerpos de agua. En la bahía hay unos 120 kilómetros cuadrados,
y calculamos que en el resto de los caños y las lagunas hay como otros 100. O sea, tenemos una ciudad con 600 kilómetros cuadrados en la tierra y como 225 kilómetros cuadrados de cuerpos de agua. O sea, ustedes se imaginan si estos cuerpos de agua estuvieran saneados. O sea, este es un activo ambiental importantísimo para la ciudad. Lo que pudiésemos desarrollar aquí en términos de turismo sostenible, en términos de transporte acuático, que es además absolutamente amigable con el medio ambiente, de la industria pesquera, de protección de ecosistemas, de manglares, las cifras se pierden de vistas. De hecho, usted pudiese desarrollar en Cartagena 102 kilómetros de transporte acuático. O sea, imagínense tener una autopista de agua, que además no tiene costos de mantenimiento, no tiene costos de inversión y además es amigable con el medio ambiente. Acá tenemos los 102 kilómetros, de este lado son 2 fotografías de la ciudad de Valdivia, en Chile, que ha logrado desarrollar eso de una manera interesantísima. Lamentablemente, sin embargo, la situación de los cuerpos de agua, todos los han visto en la prensa, es realmente muy triste. O sea, es cierto que todo el sistema de cuencas y de manejo de cuencas, etcétera, que alimenta los cuerpos de agua de Cartagena es muy denso y muy complicado, ¿no? Igual en la presentación me voy a abocar a uno de los principales cuerpos de agua allí, que es la Ciénaga de la Virgen, porque tiene acepciones importantes desde el punto de vista de inequidad urbana y de pobreza. Esto es cifras del 2015 de Cartagena, cómo vamos sobre la calidad del agua en los principales cuerpos de agua. Bueno, esto ha empeorado. Allí tienen entonces el cuerpo de agua de la Ciénaga de la Virgen, que es una laguna interna, donde lamentablemente, como ha habido una desinversión brutal en todos los temas de sistemas de drenajes, etcétera, realmente ese cuerpo de agua en particular realmente está lleno de coliformes fecales, ¿no? O sea, allí, por ejemplo, hacer paddleboard y caerse es mortal, ¿no? No por los pescados ni nada por el estilo. Más del 85% de los canales de agua que caen allí, que lamentablemente no son canales que están completamente sanos ni dragados, no tienen la capacidad para llevar las cosas. Entonces, hagan la cuenta, ¿no? ¿Se recuerdan de la cifra de 600 kilómetros, no? Bueno, en esos 600 kilómetros, el espacio público verde que tiene el ciudadano en Cartagena es el 4%. No, 4% es el 4 metros cuadrados. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que este coeficiente debe estar entre 10 y 12, para tener una ciudad más o menos sana, más o menos amigable, etcétera. Entonces, tenemos 4 y por los vientos que soplan, con muy poca posibilidad de aumentarlos. Imagínense si pudiésemos sanear los cuerpos de agua e integrar los 225 kilómetros cuadrados que hay de cuerpos de agua al espacio público, porque eso, si lo convertimos en algo que la gente puede utilizar con transporte, con esto, barcazas, lanchas, cosas, etcétera, marinas, ¿no? Eso pasa a ser parte del espacio público de Cartagena, y esa cifra de 4 la llevamos a más de 12. Bueno, el proyecto del cual les quiero hablar, brindando tiempo, esta es la Ciénaga de la Virgen. Ahí tienen pues algunas características. Estos son 22 kilómetros cuadrados de agua. Un tema que no está aquí es que aquí es donde se fueron asentando los desplazados, ¿no? Porque fueron invadiendo estos terrenos, que eran terrenos un poco de la municipalidad y de nadie, y obviamente en viviendas poco resilientes, por no decir otra cosa, ¿no? Es un cuerpo de agua al cual le llegan demasiados ríos y aguas, vamos a verlo ahorita, y tiene una vinculación, eso que se llama la boquilla, que es como un strip muy angostito, ¿no? Que hay entre el mar Caribe, y la laguna. O sea, y eso, por los vientos que soplan, en 20 años, bueno, o no en 20 años, un aumento de 200 centímetros en el nivel del agua, que es un escenario muy factible, cuando se dé el aumento en el nivel del agua con pluviosidad, se lleva prácticamente a toda la gente que está viviendo en esa zona. Esto es lo que les decía, no voy a entrar en detalle, pero arriba tienen las principales cuencas y después otras 34 cuencas. O sea, esto requiere una gerencia medioambiental
espectacular. O sea, yo solamente he visto esto en Estados Unidos y en Europa. Bueno, ya aquí, por cierto, Cartagena, se me olvidó decirles también, es una de las ciudades más sobrediagnosticadas. O sea, yo no he visto una ciudad con tantos estudios. O sea, usted, lo que quiera usted ya lo tiene ahí analizado. Bueno, esta gráfica, por cierto, de la derecha, es cómo le han ido sacando a la ciénaga agua. O sea, cómo se han ido cada vez acercando más a la ciénaga. Se podrán imaginar que toda esa gente que vive allí es una gente que está en muchísima vulnerabilidad. Este es el caso de un poco cómo vive esa gente allí. Ahí está abajo, en el recuadrito, dónde están ubicadas estas casas. Otro indicador importante es, nosotros estimamos que habría que reubicar, y aquí es cuando los proyectos se vuelven súper complejos, súper políticos, súper caros, a 22.000 familias, o sea, aproximadamente 125.000 personas. O sea, esa es una cosa que hay que hacer ya. Les explico. El año pasado, no me acuerdo el nombre del huracán ahorita, pero hubo un huracán cuya coleta pasó por el Caribe colombiano y le pegó mucho a Santa Marta. Pasó a 3 grados de latitud al lado de Cartagena. Si llega a pasar por Cartagena, olvídense. Bueno, no hay necesidad de decirlo, o sea, prácticamente la ciénaga se ha convertido en el vertedero. Además, yo tuve la posibilidad, cuando he trabajado en Cartagena, la sociedad portuaria, que es súper consciente, siempre me prestó sus servicios de esos dingues de goma, y he podido durante 3 o 4 veces realmente recorrer todos estos cuerpos de agua, ¿no? Y estas fotografías son absolutamente ciertas, ¿no? Ahí hay un mercado libre, se llama Basurto. Y hoy día, hombre, los mercados libres son fantásticos, y hoy día ya hay cualquier cantidad de tecnología de renovación urbana para hacer estas cosas, unas cosas muy decentes, ¿no? Bueno, las cabezas de pescado, las cabezas de animales más grandes, todas esas cosas están allí en la Ciénaga de la Virgen, ¿no? Los ecosistemas, los manglares. En fin, el corolario final es que esto es una zona de altísima vulnerabilidad y que además atenta contra la competitividad de la ciudad. Una ciudad que tiene una logística espectacular, unos centros empresariales privados espectaculares, unos activos ambientales espectaculares. Una ciudad que a pesar de todo esto sigue siendo polo de atracción turística. O sea, perder la competitividad por estas cosas que hoy día se pueden resolver sería una pena. Y se acuerda que les hablé de iniquidad urbana y de la clase media alta. Bueno, ahí tienen 4 posibles desarrollos. El desarrollo Serena del Mar, media alta, que ya está en camino. Luego se va a mover el aeropuerto actual, el aeropuerto Rafael Núñez, a esa zona como rosada, que es el desarrollo aeroportuario de un nuevo aeropuerto como Dios manda, con todo y con todas las cosas, y es casi que una ciudad aeroportuaria. Y se va a desarrollar urbanísticamente el aeropuerto viejo, obviamente clase media alta, ¿no? Entonces, mi punto aquí que quería... y por cierto, hay una base naval que ya el presidente Santos en un decreto se le devolvió a la municipalidad, pero la base naval aún no se ha ido. Se irá en algún momento y son también 16 kilómetros cuadrados de desarrollo inmobiliario, muy posiblemente clase media alta. El punto que quería hacerles es que esta gente que vive allí alrededor de la Ciénaga, que vivieron donde vivía, van a seguir viendo estas cosas. Que llega gente con casas bonitas, casas lindas, que tienen todos sus sistemas cloacales, sus aguas residuales, sus cosas, etcétera, y ellos siguen viviendo allí. Eso no es sostenible. Eso en una ciudad como Cartagena, de 1 millón de personas, no es sostenible y va a invitar a muchos conflictos sociales. Cosas que se han hecho, porque no todo es malo, se hizo el emisario submarino, 2 kilómetros afuera, para mi gusto muy corto, para lo que va a ser la proyección de esta ciudad en 30 años, pero bueno, siempre se puede extender más adelante. Y se hizo también, desde el punto de vista de transporte, el anillo vial sobre el costado de la Ciénaga. Quiero hacer un pequeño paréntesis, 2 minutos, un súper trabajo que hizo un arquitecto de Bogotá, colombiano, Daniel Bermúdez, que tomó de esta zona de la Ciénaga de la Virgen un barrio pequeñito, que es el barrio de Boston. Aquí está, allí. Y dijo, bueno, hubo un concurso, él lo ganó,
Dijo, a ver, ¿cómo podemos nosotros hacer que esta gente que realmente no aprovecha ese activo ambiental comience a voltearse y aprovecharlo, y además le hagamos una infraestructura hidráulica y urbana que los pueda hacer más resilientes? Y desarrolló un proyecto, a mi juicio, extraordinario, de cómo utilizar obras de infraestructura hidráulica para entonces crear sistemas de drenaje de ida y de vuelta, y luego todo un tema de infraestructura urbana para poder aumentar la densidad, pero integrarla más, ¿no? Posiblemente los costos de esto son muy altos y obviamente esa gente no los puede pagar. Eso habría que buscar la manera de fondearlo. Pero hace a las personas que residen en Boston más resilientes, mucho menos vulnerables, y además los hace sentir que son parte del proceso, ¿no? Les baja la inequidad. En el estudio que hicimos con la Universidad de Cantabria, sin incluir estas obras de infraestructura, solamente el costo de ponerle a cada casita, tú sabes, la infraestructura hídrica, los drenajes, los baños, etcétera, eran $3.500 por casa, que obviamente la gente que allí reside no lo puede pagar. Ok, ya terminando, las cosas que hay que hacer. Bueno, hay que hacer muchas cosas, pero vamos a tratar de darle alguna dimensión a esto. En los estudios de vulnerabilidad que hicimos, que los hizo la empresa IDOM, la cifra que al final llegamos de las posibles pérdidas estimadas está sobre los $500 millones. Yo no estoy contento con la cifra, yo todavía creo que esta es una cifra que posiblemente se refiere a las pérdidas de infraestructura. Obviamente es muy difícil contabilizar las pérdidas de vida humana, toda la pérdida de competitividad que tendría esa ciudad, y además las cifras que uno tiene en la mente de estos 3 últimos huracanes, para ciudades muy parecidas en el Caribe, son cifras de miles de millones de dólares, ¿no? Pero bueno, eso simplemente para hacer el punto quizás. Entonces aquí fundamentalmente tenemos que hacer grandes inversiones en infraestructura hidráulica y de saneamiento, estén más o menos listadas, y en gobernanza. O sea, hacer estas inversiones sin tener una gobernanza sólida. Hay posiblemente vaya a tenerse que crear como una corporación de desarrollo de Cartagena, algo donde participe el sector público y el privado, no sé, pero ahí va a haber que meter también recursos. Las plantas que hay que hacer, esto y lo otro. Déjame ir nada más a esta. Esta es un poco nuestra aproximación en este momento a lo que sería un plan de inversiones para lograr sanear la Ciénaga de la Virgen y algunos cuerpos aledaños, porque de nada le sirve sanear la Ciénaga si los otros cuerpos que la están alimentando van a seguir mal, ¿no? Y ahí más o menos distribuido en esos proyectos, sin incluir el canal del dique, que es un macroproyecto, estamos hablando de $1.500 millones en un periodo que va entre 3 y 10 años. Digamos que esta cifra es la cifra de hoy y que por los problemas de gestión, de gobernanza, etcétera, esto no es 1.500, va a ser $3.000 millones. El punto aquí a hacerle es que para un país de ingreso medio como Colombia, para una ciudad con potencial de ser una ciudad global como Cartagena, tampoco estamos hablando de cifras imposibles. O sea, estamos hablando de cifras que deberíamos poder ser capaces de levantar desde el punto de vista de financiamiento. Por ejemplo, uno se puede preguntar, ¿no? La gasolina. La gasolina en todos los países del mundo tiene un impuesto. Y con ese impuesto se han hecho los fondos carreteros, los fondos de red de carreteras que han fondeado todas las carreteras de estos países. Estados Unidos es uno de los más exitosos posiblemente. Que por cierto nos creó otro problema porque tenemos muchos autos en la calle que además crean y generan muchísimas emisiones de CO2. Pero el concepto existe, ¿no? Entonces uno pudiese pensar el día de mañana que usted quiere vivir en Cartagena, bueno, miren, el predial le vamos a poner una sobretasa que es para la adaptación, es para poderle pagar a estos señores que están allí viviendo en la Ciénaga y que cualquier día sube el nivel del mar en 2 o 3 metros, se los lleva por delante, es lo mínimo indispensable desde el punto de vista de equidad, ¿no? O pensar inclusive en un impuesto a la adaptación, que es una cosa que la gente no le gusta hablar de ello, y ahora voy a explicar por qué. Pero, anyway, lo que quiero aquí transmitirles es que esto es posible de hacer. No estamos hablando de $100.000 millones. Y aquí el segundo mensaje con el que quería terminar, qué pena que no esté el viceministro de Medio Ambiente. Bueno, todos saben lo que son los NDCs. Los NDCs es la forma como los países van a cumplir los compromisos que tomaron en París.
Y bueno, la manera como eso se plasma en un documento que se convierte un poco en una especie de obligación entre el Acuerdo de París, la COP y el país. No está muy claro todavía cuál es la fortaleza jurídica de esos acuerdos, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Y bueno, eso se plasma en, por ejemplo, China dice que va a cambiar su matriz energética y la va a invertir. O sea, en vez de ser 70% no renovable, lo va a invertir y va a ser 70% renovable. Bueno, qué bien, ¿no? Entonces, ahí plasma entonces ese acuerdo. Aquí, el tema que quería dejarles en la mente es que lamentablemente hay una dicotomía compleja en lo que es mitigación y lo que es adaptación. Si China es exitosa en invertir su matriz energética y reduce esos miles de millones de emisiones de toneladas de CO2, bueno, se va a beneficiar los pastores de África Central, que se ganan la vida pastoreando o cultivando, se van a beneficiar los taxistas de Europa y los pescadores del Golfo de México. Entonces, eso es un bien público global. Qué bueno, la mitigación, la verdad, en cualquier parte del mundo es un bien público global. El tema es que cuando comenzamos a pensar en adaptación, el fenómeno es completamente inverso. O sea, el día que pase algo en Cartagena, o lo que ha pasado en las islas del Caribe en estos últimos 2 meses, ese es un evento muy local. O sea, uno lo lee en la prensa, hombre, se angustia, tiene cierta, contribuye a un fondo, manda $10, etcétera. Pero ese tema es local, ese tema no te quita el sueño. De hecho, en un mismo país, como en el caso de Estados Unidos, yo les garantizo a ustedes que lo de Puerto Rico les queda muy lejos, pero sumamente lejos. Entonces, el tema de la adaptación es un fenómeno local y solamente afecta a los locales. Y entonces, a la hora de competir por recursos en los NDCs, hay un tema que no se ha solucionado todavía. Y el mensaje que yo quería dejarle aquí, y repito, qué pena que no está el viceministro de Medio Ambiente, es para el Ministerio y para todas las instituciones colombianas que estén en este momento trabajando activamente en hacer los NDCs de Colombia, por favor, incluyan como importante proyecto de resiliencia urbana a la ciudad de Cartagena. Y les explico, no es simplemente por figurar, es que si no está, va a ser muy difícil conseguir financiamiento de todos estos nuevos fondos verdes que se han estado creando, como el caso del Green Climate Fund, que nace en la COP18 en Cancún, como una iniciativa del propio presidente Calderón de aquel momento, y que ya hoy día está activa, con cantidades que a mi juicio todavía no cubren las necesidades, pero que sería interesante que este proyecto pudiese allí participar. Si no está en los NDCs, no puede participar. Y para concluir, hombre, ustedes tienen la mente un tesoro. O sea, Cartagena puede convertirse no solamente en la capital turística del Caribe, en todas esas cosas, una ciudad global, es una ciudad súper competitiva. Puede convertirse en una ciudad que además sí realmente logre resolver el tema de la inequidad urbana, el tema de la pobreza, que sea un contribuyente activo a todo lo que fue el proceso de paz y lo que viene en el after, el proceso de paz en Colombia. O sea, todas esas fotos son posibles, no son quimeras. Ahora, requiere, por supuesto, de los compromisos, pero sobre todo de muchísima gobernanza y de mucho compromiso político. Muchísimas gracias. Lo que hacemos en Celsia es simple. Usamos la tecnología para crear formas más inteligentes de energía. Nosotros la ponemos a tu alcance y tú la vives día a día. Celsia, la energía que quieres.